Encontré los dientes en el cajón de la mesita de noche la primera semana que viví en ese apartamento. No eran de animal, eran humanos, perfectamente alineados, como si alguien los hubiera arrancado con cuidado y los hubiera guardado ahí, uno al lado del otro, del más pequeño al más grande. Los conté. 28. Casi una boca completa. Llamé al casero esa misma noche. Me dijo que el apartamento había sido limpiado a fondo antes de que yo llegara, que era imposible que hubiera quedado algo del inquilino anterior. Me dijo su nombre casi por accidente, como quien deja caer algo sin querer. Marcos Vidal. Después hubo un silencio incómodo al otro lado del teléfono y me dijo que no me preocupara, que tirara lo que hubiera encontrado, y colgó antes de que yo pudiera hacerle más preguntas. Esa noche no dormí. Puse los dientes dentro de una bolsa de plástico y los guardé en el cajón de la cocina porque, por alguna razón que todavía no entiendo, no fui capaz de tirarlos. Como si una parte de mí supiera que iban a ser importantes después. Me llamo Daniel. Tenía 31 años cuando me mudé al apartamento 4C del edificio Montserrat, en una ciudad que prefiero no nombrar. Me acababa de separar. Necesitaba un lugar barato, silencioso, donde pudiera rehacer mi vida sin que nadie me mirara con lástima. El apartamento era perfecto en papel, amplio, bien iluminado durante el día, con una cocina renovada y vistas a un patio interior tranquilo. El precio era ridículamente bajo para la zona. Debí haber entendido entonces que las cosas baratas siempre tienen un coste que no aparece en el contrato. Los primeros días transcurrieron sin mayores sobresaltos, si ignoramos los dientes. El edificio era silencioso. Mis vecinos apenas existían. Una mujer mayor en el 4A que nunca me saludó, y una pareja joven en el 4B que se marchaba muy temprano cada mañana y volvía tarde. El 4D estaba vacío. Yo era, según el casero, el único inquilino nuevo en años. Todos los demás llevaban décadas viviendo ahí. Fue la segunda semana cuando empecé a escuchar los sonidos. Al principio pensé que era el edificio. Los edificios viejos tienen su propio lenguaje, sus propias respiraciones, crujidos en la madera, tuberías que cantan por las noches, corrientes de aire que se cuelan por donde no deberían. Me lo expliqué todo así durante varios días, con esa lógica tranquilizadora que usamos cuando no queremos ver lo que tenemos delante. Pero los sonidos no eran del edificio. Venían de dentro de las paredes. No era un golpeteo constante, era algo peor. Era irregular, espaciado, como si algo dentro de la pared estuviera probando diferentes puntos, buscando el lugar exacto donde el sonido resonara mejor. Una noche me quedé completamente inmóvil en la cama durante 40 minutos, contando los intervalos entre cada golpe. 17 segundos. 17 segundos, 17 segundos, sin variación, como un corazón muy, muy lento. Llamé a un técnico para que revisara las tuberías. Vino un martes por la mañana, pasó 2 horas golpeando paredes y mirando con su linterna por todos los rincones, y cuando terminó me dijo que no había nada, que las tuberías estaban en perfecto estado, que quizás era el edificio asentándose. Me cobró 80 euros por decirme que me lo estaba imaginando. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché algo diferente. No era un golpe, era un roce, largo, continuo, como si alguien arrastrara los dedos muy despacio por el interior de la pared, de abajo hacia arriba. Empezaba cerca del suelo y terminaba justo a la altura donde yo estaba tumbado. Lo escuché 3 veces. La tercera vez, sin pensarlo, puse mi mano plana sobre la pared.
La pared estaba caliente, no tibia, caliente, como si hubiera algo vivo al otro lado generando calor. Me levanté, encendí todas las luces del apartamento y no dormí hasta que amaneció. Fue entonces cuando empecé a investigar a Marcos Vidal. No fue difícil encontrar información. Vivimos en una época donde todo queda registrado en algún lugar. Y Marcos Vidal había vivido en el apartamento 4C durante 11 años. Trabajaba como archivista en una biblioteca municipal. No tenía familia conocida en la ciudad. Los vecinos, según un artículo pequeño y casi olvidado en el periódico digital local, lo describían como un hombre tranquilo, reservado, de esos que saludan en el ascensor, pero con los que nunca se llega a tener una conversación real. Había desaparecido hace 8 meses. Eso era todo lo que decía el artículo. Desaparecido. Sin más detalles. Sin que nadie hubiera dado la voz de alarma durante semanas, porque así era Marcos Vidal, el tipo de persona cuya ausencia tarda en notarse. Lo que no encontré en ningún artículo, lo encontré en un foro, uno de esos foros de sucesos locales, donde la gente que vive cerca comparte lo que los periódicos no cuentan. Un usuario con el nombre de Vecina 4A había escrito 6 meses atrás un comentario breve bajo el hilo de la desaparición de Marcos Vidal. Decía lo siguiente: antes de que desapareciera, Marcos llevaba semanas diciendo que había algo dentro de las paredes de su apartamento, que lo oía todas las noches, que la pared de su dormitorio estaba siempre caliente. Nadie le creyó. Yo tampoco le creí. Leí ese comentario 4 veces. Después cerré el portátil y me quedé sentado en la oscuridad del salón durante un buen rato, sin moverme, escuchando el silencio del apartamento, como si fuera la primera vez que lo oía de verdad. Esa noche, los golpes en la pared empezaron más temprano, antes de medianoche. Y los intervalos ya no eran de 17 segundos. Eran más cortos, más urgentes. Como si algo supiera que yo había encontrado la información, que había cruzado una línea que no debía cruzar y ahora tenía prisa. Tomé una decisión que, en retrospectiva, fue la más estúpida de mi vida. Decidí no marcharme. Sé cómo suena eso. Todos hemos visto suficientes películas de terror como para saber que esa es exactamente la decisión que nunca hay que tomar. Pero hay algo que las películas no capturan bien, y es la mezcla extraña de miedo y orgullo que siente un hombre cuando algo amenaza su espacio. Aquel apartamento era mío. Lo había pagado. Había firmado un contrato. Y una parte de mí, la parte más primitiva y más tonta, se negaba a ser expulsada por sonidos en una pared. Compré una cámara de visión nocturna. La instalé apuntando a la pared del dormitorio. Esa primera noche grabé 6 horas de pared quieta y silenciosa. Ni un sonido, ni un movimiento. Como si lo que vivía ahí dentro supiera que lo estaba observando y hubiera decidido esperar. La segunda noche de grabación, a las 3:15 de la madrugada, la cámara captó algo que todavía me cuesta describir sin que se me revuelva el estómago. La pared se movió. No se agrietó, no se rompió. Se movió, como si fuera de tela, como si alguien desde el otro lado hubiera presionado con las manos abiertas y el material hubiera cedido hacia adentro, adoptando la forma de 2 palmas y 10 dedos extendidos. La forma permaneció así durante 4 segundos. Después desapareció. La pared volvió a ser pared. Yo dormí a través de todo eso. Lo vi en el vídeo a la mañana siguiente, tomando café, y el café se me cayó al suelo, y no fui capaz de recogerlo durante varios minutos, porque no podía apartar los ojos de la pantalla. Llamé al casero
Esta vez no colgó tan rápido. Le describí lo que había grabado. Hubo una pausa larga, demasiado larga, y luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que lo sentía. No que estaba loco, no que me lo estaba imaginando. Me dijo que lo sentía, con esa voz de alguien que carga con algo desde hace mucho tiempo y ya no sabe cómo seguir cargándolo. Le pregunté qué había al otro lado de esa pared. Me dijo que no había nada, que la pared daba al hueco de instalaciones del edificio. Un espacio de unos 50 centímetros de ancho que recorría toda la planta, lleno de cables y tuberías. Un espacio en el que, técnicamente, no cabía ningún ser humano de pie, pero en el que sí podría arrastrarse alguien si estaba lo suficientemente desesperado. Le pregunté si alguien había revisado ese hueco desde la desaparición de Marcos Vidal. Y volvió a haber una pausa, y luego colgó. Esa noche no puse la cámara. En cambio, hice algo diferente. Fui a la cocina, abrí el cajón donde había guardado la bolsa con los dientes, la saqué y la puse encima de la mesa del comedor. La observé durante un buen rato. 28 dientes humanos, perfectamente ordenados. Alguien los había guardado con un cuidado casi reverencial. No los había tirado, no los había escondido. Los había colocado como si fueran algo valioso, como si fueran una prueba de algo. Entonces entendí lo que había estado mirando sin ver. No eran los dientes de Marcos Vidal. Eran los dientes que Marcos Vidal había encontrado cuando se mudó. Los dientes del inquilino anterior. Y si eso era cierto, entonces Marcos había hecho exactamente lo mismo que yo. Guardarlos, investigar, quedarse cuando debería haberse marchado. Y ahora Marcos Vidal había desaparecido. Y sus dientes probablemente estaban en otro cajón, en otro apartamento, esperando a otro inquilino que tomara las mismas decisiones equivocadas. Me levanté de la silla tan rápido que la tiré al suelo. Fui al dormitorio, abrí el armario y empecé a meter ropa en una bolsa sin doblarla, sin pensar, simplemente metiendo prendas a puñados. Tenía que salir esa noche, ese momento, sin esperar a nada. Fue entonces cuando escuché la voz. No venía de la pared, venía del pasillo. Una voz muy baja, casi un susurro, que decía mi nombre. Daniel. Solo eso. Daniel, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Me quedé inmóvil en medio del dormitorio, con la bolsa a medio llenar en la mano, sin respirar. La voz no se repitió. El pasillo estaba en silencio. Pero yo sabía, con esa certeza irracional y absoluta que a veces nos golpea, que no estaba solo en el apartamento. Cogí el teléfono del bolsillo y llamé al 112. Mientras esperaba que descolgaran, caminé muy despacio hasta la puerta del dormitorio y miré hacia el pasillo. El pasillo estaba vacío, pero la puerta de entrada al apartamento estaba abierta. Solo un poco, solo lo suficiente para que cupiera una persona de lado. Y yo estaba completamente seguro de haberla cerrado con llave antes de irme a dormir. La operadora descolgó. Le dije que había alguien en mi apartamento. Me pidió que me quedara en línea, que los agentes estaban en camino, que no hiciera nada. Me quedé de pie en el umbral del dormitorio, mirando la puerta de entrada entreabierta, escuchando mi propia respiración amplificada por el silencio. Entonces, la puerta se cerró sola, con un clic suave, casi delicado, como si quienquiera que hubiera entrado hubiera decidido quedarse. La policía llegó 12 minutos después. Revisaron el apartamento completo. No encontraron a nadie. Uno de los agentes me preguntó si había estado bebiendo. El otro miraba la bolsa de dientes sobre la mesa del comedor
con una expresión que no era exactamente incredulidad, sino algo más parecido al reconocimiento, como si ya hubiera visto algo así antes, y eso me asustó más que cualquier otra cosa que hubiera pasado esa noche. Dormí esa noche en el coche, aparcado frente al edificio. No sé por qué no me fui directamente a un hotel. Supongo que no quería perder de vista la entrada. Supongo que tenía miedo de que si me alejaba demasiado, algo me siguiera. A las 5 de la mañana, todavía en el coche, vi al casero entrar al edificio. A las 5 de la mañana, sin que nadie lo hubiera llamado. Llevaba ropa de trabajo y una bolsa de herramientas. Le seguí. Le encontré en el cuarto de instalaciones del sótano, con la puerta abierta, mirando un plano del edificio extendido sobre una mesa plegable. Cuando me oyó entrar se giró y no pareció sorprendido de verme, solo cansado, profundamente, irremediablemente cansado. Le pregunté qué estaba haciendo ahí a esa hora. Me dijo que iba a sellar el hueco de instalaciones, que debería haberlo hecho hace mucho tiempo, que llevaba años sabiendo que había algo ahí dentro y nunca había tenido el valor de enfrentarse a ello porque tenía miedo de lo que encontraría. Le pregunté si Marcos Vidal estaba ahí dentro. Me miró durante un momento muy largo y luego me dijo que no lo sabía y que eso era precisamente lo que tenía miedo de descubrir. Trabajamos juntos esa mañana, el casero y yo, abriendo el panel de acceso al hueco de instalaciones en el sótano. Era una abertura de unos 40 centímetros por 60, cerrada con 4 tornillos que llevaban años sin moverse. Cuando quitamos el último tornillo y el casero apuntó su linterna hacia el interior, los dos nos quedamos quietos durante un momento que se hizo muy largo. El hueco estaba vacío, pero en el suelo, en el polvo acumulado de años, había marcas. Marcas de arrastre que recorrían todo el largo del pasillo subterráneo. Como si algo hubiera estado moviéndose ahí dentro durante mucho tiempo. Y en una de las paredes, grabadas con lo que parecían ser las uñas, había palabras. Pequeñas, apretadas, escritas en columnas ordenadas, como si el espacio fuera escaso y hubiera que aprovecharlo todo. Me acerqué con la linterna del teléfono para leerlas. Eran nombres, docenas de nombres, algunos con fechas al lado. Los más antiguos eran de los años 70. Los más recientes eran de hacía 2 años. Y el último de la lista, escrito con trazos más profundos que los demás, como si quien lo escribió hubiera necesitado grabarlo con toda la fuerza que le quedaba, era el nombre de Marcos Vidal. Debajo de su nombre había espacio en blanco, el espacio suficiente para un nombre más. El casero y yo no dijimos nada durante un buen rato. Él fotografió todo con su teléfono. Yo me quedé mirando ese espacio en blanco hasta que se me fue borrando la vista. Llamamos a la policía. Vinieron, tomaron declaración, fotografiaron las paredes, precintaron el hueco. Un detective joven me dijo que era probablemente una broma, o que algún inquilino perturbado había querido dejar una especie de firma macabra. Me lo dijo con la seguridad de alguien que necesita creerlo para poder seguir haciendo su trabajo. No le respondí, no tenía sentido. Me marché del apartamento ese mismo día. Dejé casi todo. Los muebles, la ropa que no cabía en la bolsa, varios libros que me importaban. Solo me llevé la bolsa de dientes. No sé por qué. Quizás porque me parecía mal dejarlos allí para el siguiente inquilino. Quizás porque sentía que si los dejaba, el ciclo simplemente volvería a empezar. Han pasado 4 meses desde entonces. Vivo en otro lugar ahora,
en otra ciudad. Duermo con la luz encendida, cosa que no había hecho desde los 7 años. Algunas noches me despierto a las 3:15 y me quedo tumbado en la oscuridad, escuchando, esperando un sonido que nunca llega. La semana pasada vi en el mismo foro, donde encontré el comentario de la vecina del 4A, una nueva publicación. Alguien se había mudado al apartamento 4C. Alguien preguntaba si era normal que las paredes del dormitorio estuvieran tan calientes por la noche. Quise responder. Abrí la caja de comentarios y me quedé mirando el cursor parpadeante durante varios minutos, pensando en qué decirle. Pensando en Marcos Vidal, en los nombres grabados en aquella pared, en el espacio en blanco que alguien había dejado ahí, esperando. Al final, no escribí nada. Cerré el ordenador, apagué la luz, y en el silencio que siguió, mientras esperaba que llegara el sueño, escuché algo que me heló la sangre de una manera que 4 meses de distancia y razonamientos lógicos no habían conseguido hacer. 17 segundos de silencio. 17 segundos de silencio. Y luego, muy suave, casi imperceptible, un roce largo y continuo. Como si alguien arrastrara los dedos muy despacio por el interior de la pared. De abajo hacia arriba. Hasta exactamente la altura donde yo estaba tumbado. Puse la mano sobre la pared. Estaba caliente.